Le doy la bienvenida en el estudio al diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por estar aquí, Rubén. No, al contrario, muchas gracias, Guillermo. Nos hemos visto y nos hemos escuchado en televisión y en radio con mucha frecuencia porque todo esto que ha ocurrido en el lapso de solo 9 días es muy relevante. Y yo ayer comentaba que hace 9 días era un país y hoy es otro, y no sé si exagero al comentarlo así. Aclaro, es comentario, no noticia, porque ahora con la ley de radiodifusión hay que precisarlo, pero me da la impresión que llegamos a un nuevo país, a un país distinto. ¿Tú qué opinas acerca de este conjunto de leyes, 16 en total, que se aprobaron en el periodo extraordinario de sesiones? Pues es eso que tú señalas, un nuevo país que lo notaremos poco a poco, pero que tiene repercusiones inmediatas. Acabas de poner un ejemplo de lo que todo el mundo tendrá que hacer, quienes se dedican a la información, pues continuamente señalar cuando es una noticia y cuando es una opinión. Siempre habrá fronteras muy difíciles de distinguir. La banca, por ejemplo, tendrá que rápidamente instrumentar operativos para incorporar el tema de las CURPS, de los datos biométricos. Las telefónicas les sucederá lo mismo. Habrá un lapso ahí de 90 días después de que salga la reglamentación para que todos los que tenemos un teléfono estemos registrados en él con los requisitos que señala la nueva ley, que son nuestros datos biométricos. Datos biométricos que van a estar en la CURP que va a tener la Secretaría de Gobernación y que va a estar conectada inmediatamente con los sistemas, por ejemplo, de salud. Son este número de leyes que tú señalaste, muchas de ellas que se van armando unas con otras. A veces el ciudadano dice, ¿por qué? Dijo la Presidenta de la República que si no hay una intervención de un juez no se puede intervenir un teléfono. Pues yo creo que no le han dicho a la Presidenta que una cosa es intervenir la llamada y escucharla, y otra es que automáticamente todos tus datos, salvo la llamada, se vayan a estas bases de datos, incluyendo dónde te encuentras físicamente, o con quién hablas, o cuánto tiempo dura tu llamada, o dónde están las dos personas que se conectan, o si estamos juntos y checan mis datos, pues van a salir los tuyos. Rubén, ahora que estás mencionando esto, pues esto implica la desaparición del INAI. El INAI era un instituto que por años, después de largas luchas ciudadanas, nos aportó información que requeríamos, nos dio transparencia en el uso de los recursos públicos que hacen las entidades gubernamentales o toda aquella institución que recibe recursos públicos, y protegía nuestros datos personales. Es decir, un primer golpe después de la desaparición del INAI respecto a estos temas nos los da esta ley que crea la CURP biométrica, que traerá todos esos datos, huella digital, fotografía, más toda nuestra información bancaria, personal, etcétera, etcétera, contenida ahí para que el gobierno, no un instituto autónomo, pues tenga prácticamente nuestra radiografía. Sí, yo primero diría que los órganos autónomos, como este del INAI, como el INE, como la COFESE, como el IFETEL, fueron grandes reclamos de la sociedad, de los partidos opositores, para menguar, para disminuir el presidencialismo, que hubiera contrapesos, que no fuera un poder pues omnímodo, que con todas las fuerzas para hacer cualquier cosa. Y ahora damos un salto hacia atrás, y me llama la atención que sea esta izquierda que luchó hace unos años, por ejemplo, por el control de convencionalidad, que hoy rechace todas ese tipo de cosas. Y pues el INAI es una de estas víctimas. En el mundo, la transparencia ya es una cosa de todos los días. En el mundo lo que está hoy en el centro es la protección de los datos personales. Y en este país eliminaron la transparencia e impiden la protección de los datos personales. Estamos en el peor de los mundos hacia el futuro.
Me preguntan las personas que nos escuchan o que nos ven en la televisión, ¿y qué va a pasar con la credencial del INE? Porque pues la credencial del INE ha servido como una identificación legal, confiable, con la cual los mexicanos vamos, tramitamos una cuenta, nos identificamos en el aeropuerto, etcétera. Oía yo decir a la consejera del INE, Carla Humphrey, que seguirá siendo una identificación válida. Con esta CURP biométrica, ¿qué pasará con la credencial del INE? Bueno, hay que recordar lo que en su momento dijo el expresidente López Obrador, allá al principio de su sexenio, y lo que se empezó a manejar en aquel entonces por la Secretaría de Gobernación, de que debíamos tener un proceso más sencillo, más barato, y no la credencial del elector. Como está redactada la ley, pues va a sustituir todo lo que hoy hace el INE. Incluida la credencial. Pues seguramente sí, me refiero a la credencial del INE, que es tan confiable que no solo a la credencial le decimos INE. Bueno, todo lo que tiene esta CURP va a sustituir a la credencial del INE y seguramente un día van a decir pues que desaparezca esa credencial. Hay que recordar que Morena ha estado insistiendo que el instituto tiene un gran presupuesto. Hace unos días la presidenta de la República dijo, ya ven cómo con 8,000 millones de pesos se puede hacer una elección. Bueno, una parte importante del presupuesto del Instituto Nacional Electoral es la credencial, esta credencial. Pues no dudes que teniendo la CURP van a decir que se elimine la otra, ¿no? Y vuelvo, ¿dónde va a estar esa información? En los órganos del Estado, en la Secretaría de Gobernación, en este Sistema Nacional de Seguridad, donde las policías puedan extraer los datos a la hora que quieran. Eso dice el artículo 12 de la Ley de Inteligencia e Información en materia de seguridad, que nadie los engañe. Eso dice el artículo. Sacar todos los datos de las personas, pues con solo teclear. Ahora que mencionas esta Ley de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública y la ligo a la de la Guardia Nacional, que también fue aprobada ahora, pues culminando la militarización de la policía que debía de ser civil en nuestro país, ¿a dónde nos llevan estas leyes, Rubén? Yo, para que todos sepamos que esto es lo más objetivo posible, diría, por ejemplo, lo que hoy señaló Amnistía Internacional, que hay una intromisión en la vida de las personas. Haría la referencia a las grandes figuras de Morena que en su momento se opusieron a esto. El expresidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo, la hoy presidenta de Morena también se opuso a las dos cosas, a la geolocalización en tiempo real y a la militarización. La secretaria de la Mujer también se opuso a la militarización, Mario Delgado, Alejandro Encinas, todo el mundo. Y también pongo sobre la mesa, aparte de Amnistía Internacional, a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El alto comisionado ya también lo dijo y está en la cuenta de su oficina aquí en la Ciudad de México. Sí, es un tema importante de revisar para entender cómo está viendo el mundo o cómo está viendo instancias nacionales e internacionales, hablo de instituciones autónomas, lo que ha ocurrido esta semana. Hay una ley que tiene que ver con esto, que es la ley de desaparición forzada. Esta ley, de ella se habló mucho porque la presidenta Sheinbaum la iba a enviar y luego decidió escuchar a las personas buscadoras. Y en efecto, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, abrió una serie de conversatorios con las diferentes agrupaciones de personas buscadoras para escucharlas y en teoría atender a sus señalamientos, propuestas y comentarios. ¿En qué paró la ley? He escuchado, me lo han dicho aquí en esta mesa, pues malestar porque las escucharon a medias. Efectivamente, el proceso fue muy trompicado porque llega la iniciativa al Senado, hay protestas, la presidenta ordena una serie de foros o de reuniones con las familias de las víctimas de desaparición. Estas se hacen en la Secretaría de Gobernación y se queda acá en Senado pues la iniciativa. Luego se trata de incorporar, pero no se consensó con las agrupaciones de personas desaparecidas. Y entonces nadie quedó contento.
nadie queda contento. La mitad más o menos de las agrupaciones dicen que no están de acuerdo, no se solucionan temas como la búsqueda efectiva, no hay más recursos para este tema, no hay una vinculación correcta entre autoridades locales y federales, e incluso las mismas agrupaciones de familiares de personas desaparecidas no están de acuerdo con el hecho de que los datos estén ante las autoridades, porque presumen, y creo que con muchos datos objetivos, de que puedan ser mal utilizados. Hay que recordar que en este país ha habido incidentes terribles. La matanza de Allende es producto de una filtración de la autoridad. Y entonces, pues obviamente hay una gran preocupación. En suma, nadie está de acuerdo al 100% en todo esto. Algo similar pasa con la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Me vuelvo al principio cuando dije es comentario, no es noticia, porque es ahora esa una de las disposiciones. Los comunicadores no podemos ir sobre la marcha informando y comentando. Ahora tenemos que decir, alto, tarjeta, esto era noticia, ahora es comentario, es mi opinión personal. Algo así va a tener que ir pasando con todos los que nos dedicamos a la comunicación. No es broma, es en serio, es una disposición real en la nueva ley. Y también se escuchó en los conversatorios a muchos de los involucrados en la industria de la radiodifusión y las telecomunicaciones. La presidenta paró la ley original que iba a ser aprobada fast track por el Senado. Ya estaba aprobada en comisiones. Ya estaba aprobada en comisiones, de hecho, la paró, dio un espacio para que llegara hasta este periodo extraordinario. Y sí se realizaron los conversatorios, pero yo te pregunto, nosotros tenemos nuestras dudas, hablo de la industria de la radio y la televisión y de telecomunicaciones, tenemos nuestras dudas de qué tanto se escuchó y qué tanto se incorporó, pero se hicieron los conversatorios para llevar hoy a aprobar la ley prácticamente como ya la traían, sin cambiarle una coma a lo que decidieron aprobar. Efectivamente. Y hace rato que comentabas esto de cuando es opinión y cuando es noticia, es un muy buen ejemplo. En el momento que yo ahora les diga, fíjense que la Asociación de Radiodifusores y la de la Cámara de la Radio no están de acuerdo, bueno, ¿ese es un comentario o es una información? Porque es una información, pero también la manera en que yo la digo puede parecer un comentario. Y hay temas muy delicados. La violación al capítulo 18 del TEMEC, donde se tratan de burlar de la autoridad norteamericana y canadiense, diciendo que es un organismo autónomo cuando en realidad es desconcentrado. Los derechos de los trabajadores, Guillermo, quedan en el aire los trabajadores del IFETEL. El tema de la censura, la posibilidad de que te suspendan una transmisión, pues todo esto son irregularidades que dañan tu libertad de expresión, tu libertad de prensa y mi derecho a la información. Y todo en manos de una persona, además de toda la confianza de la presidenta Sheinbaum. Sí, la persona más cercana seguramente. Que lleva a la agencia esta digital del gobierno y que ahora será el todopoderoso, una especie de subsecretaría que se llama, le dicen Pepe Merino. Pepe Merino. Y que llevará ahora estas tareas, estarán en manos del Estado. Y te cuento, tiene rango de secretaría. Se llama agencia, pero tiene rango de secretaría. Y le quitó facultades a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El órgano desconcentrado tendrá facultades de representación del Estado mexicano. Es una cosa rarísima esto que sucede. Y le resta facultades a muchas otras dependencias. Entonces estamos ante un supersecretario que entra a la política desde el lado de la inteligencia, de la información, de la censura. Este conjunto de leyes, me da la impresión, nos llevan a un Estado controlador y me da la impresión que estamos entrando a un momento de pérdida de libertades y de derechos. No sé, ¿tú cómo lo observas? Efectivamente, el artículo 12 de la Ley de Inteligencia e Información en materia de seguridad, cuando dice el secretario de Seguridad puede pedir y hacer un listado grande de toda la información a entes públicos y privados y todos aquellos que juzgue pertinentes para hacer una investigación.
Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que van a controlar toda nuestra vida. ¿Cuándo la van a usar? Pues obviamente no de un día para otro ni contra todos, pero va a ser el seguro que tengan contra líderes de opinión, contra partidos políticos, contra opositores y, como lo dicen los grandes clásicos actuales de cómo se mueren las democracias, pues tratando de controlar los órganos electorales. Un sistema de control, censura y espionaje. Y peor aún, con las prácticas que hay en este país, esa información puede ir a dar la vuelta al mundo en un momento y encontrarla en algún mercado público o en las manos de los delincuentes. Te pongo un ejemplo rápido, el hackeo de las cámaras aquí en la Ciudad de México, que nos damos cuenta que servía para espiar a los agentes norteamericanos y seguirlos por todas las cámaras hasta que encontraban a los informantes para luego eliminarlos. Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Pues estamos en esa situación. Este es el resultado de 9 días de un periodo extraordinario de sesiones que nos coloca en otro México. Esa es la realidad. Noticia y comentario. Muchas gracias, diputado Rubén Moreira. Gracias además por aceptar que conversemos de manera tan frecuente para tratar de entender lo que está pasando. Y pues vendrá ahora meses solo con la comisión permanente, esperando el inicio del periodo ordinario de sesiones el 1 de septiembre, donde ya nos anuncian reforma política y electoral. Y las reglamentaciones que va a sacar, pues a la carrera, la Agencia de Transformación Digital, porque la ley dice una cosa, pero lo señala, la agencia dictará las normas correspondientes y pues ahí... Ya veremos qué viene, seguiremos hablando. Gracias. Gracias, Rubén, muy amable. El diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados.